Padre, en esta mañana una vez más queremos rogarte para que tú nos enseñes a través de tu palabra. Señor, te bendecimos y te exaltamos en nuestro medio. Gracias por ser nuestro Dios y gracias por salvarnos y trasladarnos de las tinieblas a tu luz admirable. En el nombre de Jesús. Amén. ¿A quién está escribiendo esta carta el apóstol? ¿A quién? A la iglesia que está ¿dónde? En Colosas, a los colosenses. ¿Quién está escribiendo? El apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo él llama a los hermanos de Colosas? Santos y fieles, hermanos que de verdad han creído el Evangelio. Y Pablo va dando testimonio de ellos y dice: el Evangelio está creciendo en ustedes, el Evangelio está dando su fruto. Ustedes han entendido que han sido ¿qué? Trasladado de la condenación a la vida eterna. Y él empieza a decir a los colosenses que ellos estaban proclamando el Evangelio, que el Evangelio estaba creciendo. No solamente ellos han creído, sino que estaban anunciando el Evangelio. Hoy día hemos visto que él habla de otro lugar en el capítulo 2, versículo 1. ¿Cuál es ese lugar? No solamente de Colosas, sino también los hermanos de ¿dónde? La Odisea. Es decir, estos hermanos estaban predicando el Evangelio alrededor de ellos, y había otros lugares donde el Evangelio y el testimonio de ellos había llegado. Pero Pablo también ora por estos hermanos y él dice: yo quiero que ustedes continúen ¿qué? Creciendo. Nunca es suficiente haber llegado a cierto nivel de crecimiento. Mientras más años tenemos en Cristo, más tenemos que seguir ¿qué? Creciendo, ¿no? Entonces, mientras más conoces de Cristo, más tienes que seguir leyendo. Yo me encontré con jóvenes, adolescentes que me dicen: no, yo no necesito ya estar en la iglesia porque yo ya sé todo. ¡Wow! Dije. Entonces, ¿qué? ¿Ya saben todo? ¿Ya han llegado a todo el conocimiento de Cristo? No, esa es parte del orgullo, ¿no es cierto? Como decir: yo no necesito escuchar más predicar. Cada vez que leemos la Biblia, cada vez que lo leemos, hay algo nuevo que vamos a aprender de Dios, de Cristo, de su obra, y necesitamos de Cristo. Acuérdense lo que dijo Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si yo no necesito de Cristo, no necesito de su iglesia, entonces he dejado de crecer. Mientras más conozcamos de Dios, más sabio nos haremos. Entonces él dice: hermanos, yo quiero que ustedes crezcan en todo conocimiento, en toda inteligencia espiritual. Después hemos visto que a partir del versículo 15 él empieza a exaltar a Cristo, que Cristo estaba antes de todas las cosas. ¿Se acuerdan? La semana pasada hemos hablado: Cristo es antes, no ha sido creado, como algunas enseñanzas que había alrededor. Ahora, hoy día hemos leído que ha habido grupos que empezaron a enseñar filosofías humanas. Han entrado en la iglesia, han agarrado cosas del mundo y lo estaban enseñando como palabra de Dios, como algo necesario para el crecimiento espiritual de los hermanos. Y Pablo justamente está diciendo: no permitan que nadie les engañe. No permita que nadie venga a decir: sí, para que tu vida espiritual sea completa, necesitas de Cristo, sí, necesitas de su palabra, pero necesitas de otras cosas, otras prácticas para poder llegar a la santidad completa. Y Pablo dice que no, esas cosas no son necesarias, no son según Cristo. Y él estaba animando a los hermanos a seguir creciendo. Y él dice ahora en el versículo 24: ahora me gozo en lo que padezco. ¿Qué es lo que estaba padeciendo el apóstol Pablo por los colosenses? Justamente él venía alabando a la iglesia diciendo: ustedes están creciendo, ustedes están conociendo más de Dios, ustedes de verdad han entendido la salvación, que la salvación
les sacó, que Cristo a través de su obra en la cruz les trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Que Cristo les dio que perdón de pecados, que Cristo les dio que una herencia con los santos en gloria. Y Pablo habló, y hemos visto hace 2 semanas atrás, lo que eran ellos. ¿Qué eran ellos? ¿Cómo eran? ¿Se acuerdan? Versículo 21 de capítulo 1, para ayudarles. ¿Eran qué? Extraños. ¿Qué son extraños? Alejados, separados de Dios. ¿Eran qué? Enemigos en vuestra mente. ¿Se acuerdan una de las palabras que yo di como explicación de esto? ¿Qué eran ellos? Ahí les voy a decir suavecito. Diablos. ¿Qué eran? Diablos. ¿Qué son ustedes? Díganlo suavecito. Diablos. Éramos. ¿No? ¿Y qué más? Haciendo ¿qué? Malas obras. Nos encantaba hacer las cosas malas, porque ese era nuestra naturaleza. Pero hemos sido ¿qué ahora? Reconciliados en Cristo. Y Cristo nos ha hecho ahora ¿qué? En vez de diablos nos ha hecho ¿qué? Santos. ¿Qué más? Sin mancha, irreprensibles, puros para la gloria de Dios. No solamente nos ha trasladado, nos ha sacado de la condenación, nos ha hecho santos, puros, inocentes, limpios, lavados, perfectos. Nos ha hecho sin mancha, sin arruga y sin culpa. ¿Cómo pudo haber sido eso? Pablo dice, por su sangre, por su muerte en el Calvario. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Por eso en esta mañana podemos estar aquí. Por eso Dios nos ha puesto en su iglesia. Y Pablo dice, yo lucho fuertemente. ¿Para qué? Para la iglesia que está en Colosas. Por eso al apóstol le dolía ver que estos grupos se introducían dentro de la iglesia y a empezar a enseñar otras cosas que él no recibió de Cristo. Acuérdense que fue el apóstol Pablo que recibió ese misterio que él habla acá, ese misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es el misterio que él nos está hablando? Observe conmigo. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer que las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo pudo ser eso ahora? De ser un diablo, ahora tengo a Cristo dentro de mí. De ser una persona que estaba entregado y disfrutando, haciendo la maldad, y ahora una persona santo, limpio, lavado, perfecto. ¿Cómo lo logró Dios? Es Cristo en vosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pablo está hablando de que Cristo vino a ser su morada dentro de ese cuerpo del creyente que acaba de creer en Cristo. En el momento que hemos creído en Cristo, algo sucedió en nosotros. Esa naturaleza vieja que estaba acostumbrado al pecado ha muerto con Cristo. Ha sido enterrado con Cristo y nosotros hemos resucitado con Cristo para una vida nueva, para una vida ahora totalmente limpia, para andar en vida nueva con Cristo. Es Cristo en vosotros. ¿Y sabes cuándo va a salir Cristo de mí? El día que yo me presente en su presencia, o cuando muramos. El día que yo muera voy a estar en la presencia, porque Él es ¿qué? La esperanza de ¿qué? De gloria. ¿Cómo puedes estar seguro de que tú vas al cielo? Porque tienes la esperanza de gloria en ti. ¿Quién es tu esperanza de gloria? Cristo en ti. Cristo en mí.
Esa es nuestra esperanza de gloria. Y Pablo dice en el versículo 18, esto es lo que anunciamos. No hay otro anuncio, que Cristo está en nosotros. Ahora, él va hablando de Cristo, y en el versículo 19 del capítulo 1, ¿qué dice acerca de Cristo otra vez? Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase ¿qué? Toda plenitud. Entonces, toda plenitud significa todo el poder de Dios está en Cristo. Está diciendo que Cristo es Dios. Entonces, ¿quién está morando en ti? ¿Quién está viviendo en ti? ¿Quién? Cristo. ¿Pero quién es Cristo? Dios. Tú tienes al mismo Dios dentro de ti. Si es que de verdad has permanecido en Cristo. La semana pasada hemos terminado viendo Juan capítulo 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí lleva ¿qué? Mucho fruto. Ahora, ¿cómo puedes saber tú que estás permaneciendo en Cristo? Por los frutos que estás llevando. Esa es la promesa de Dios. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Ahora, como creyente tenemos que preguntarnos, ¿estoy llevando fruto para la gloria de Dios? ¿Estoy anunciando esa esperanza de gloria? Cristo en mí. Ese es el testimonio de nosotros como cristianos. Ese es el testimonio que Pablo dice, ¿a quién anunciamos? Anunciamos esa esperanza de gloria. Pero no solamente Pablo lo anunciaba, Pablo decía, ¿a quién también amonestamos? Amonestando a todo hombre. No solamente predicaban a Cristo, sino llamaban a un arrepentimiento a las personas. Deja el pecado, deja la vida del pecado. Ahora Cristo está en ti. Algo nuevo sucedió en tu vida. Ya no perteneces más al mundo de las tinieblas. Ya no estás más en la condenación. Hemos pasado de muerte a vida. Dios nos ha trasladado del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Algo nuevo, tenemos un lugar nuevo, tenemos una posición nueva, tenemos una persona nueva ahora dentro de nosotros. Antes vivía el diablo en nosotros, ahora vive Cristo en nosotros. Si en verdad permanecemos firmes y sin movernos de la esperanza, firmes en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Tienes a Cristo? Tu vida ha sido transformada por el poder de Dios. Si has creído en Cristo, entonces la promesa de Dios es de que Él te ha dado vida eterna. Él te ha dado perdón de pecados. Él te ha trasladado del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Ahora, Pablo dice, Cristo está en nosotros. Esto predicamos, esto anunciamos, por eso amonestamos a todo hombre. Pero también, ¿qué hace? Y dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Entonces Pablo tenía la meta de predicar a Cristo, de amonestar a las personas de que ya no tienen que vivir una vida derrotada por el pecado, ya no hay razón para vivir en el pecado. Si tú estás en Cristo, Cristo te ha dado una nueva vida, y en esa nueva vida debes andar cada día con Él y crecer en esa vida, multiplicar en esa vida, llevar fruto en esa vida. Dios ha preparado buenas obras para que nosotros andésemos cada día en esa buena obra que Él ha preparado para nosotros. No está bien, no es bueno, no es parte de Dios decir, no, lo que pasa es que yo soy un creyente pero un poquito carnal.
Ahora entendemos por qué el creyente carnal no es una opción. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. Cristo es mi esperanza de gloria. Cristo no va a vivir carnalmente en mí. El Espíritu Santo que está en mí no me va a guiar a hacer el pecado, a practicar el pecado. Juan lo dice bien claro: el que practica el pecado es del diablo. Y lo dice aún más: si yo digo que ando en la verdad, o que soy de la verdad, pero ando en tinieblas, miento. Entonces hay personas que están viniendo a la iglesia, que dicen que son de Cristo, pero su vida es de continua práctica del pecado. Esa persona está mintiendo, no pertenece a la verdad. La verdad de Dios no está en él, dice Juan. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a una vida, lo transforma, lo llena de su presencia y le da la victoria sobre el pecado. Aun cuando nosotros fallamos y pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a Cristo, pedirle perdón, arrepentirnos. La palabra dice amonestados por la palabra de Dios, amonestados por la predicación. Entonces, hay algo mal en mí, me arrepiento, lo confieso como pecado, abandono esa práctica y continúo andando en la nueva vida que Cristo tiene para mí. Cristo en nosotros. Ese era el misterio. En el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, los que han creído por la fe en Cristo, no han tenido este privilegio. Estaba escondido desde los siglos pasados. Un ratito. Y ahora Dios lo ha revelado a nosotros. Cristo, el Espíritu de Dios, vino a ser morada dentro del creyente. Eso es algo tremendo. El mismo Dios está con nosotros. A veces nos ponemos a pensar: escucha, ¿cómo me hubiera gustado estar en la época cuando Cristo estaba sobre la tierra? Tú tienes un mayor privilegio, dice Proverbio. Cristo está en ti y puedes vencer con Él sobre el pecado. Él es el único Dios. Él es tu esperanza de gloria. Y un día vamos a estar en la presencia de Cristo. Y Pablo dice: esto es lo que nosotros enseñamos con toda sabiduría de lo alto, con toda sabiduría de Dios. ¿Con cuál es el fin? A fin de presentar, versículo 28, perfecto, maduro, completo en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el fin de la predicación? ¿Cuál es el fin de la exhortación o la amonestación? ¿Cuál es el fin de la enseñanza? De presentarte a ti completo, perfecto, maduro en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres perfecto y entiendes que eres perfecto, completo, maduro en Cristo, entonces ya no vas a tener el apetito ni la necesidad de ir al mundo a buscar tu perfección o tu satisfacción en las actividades del mundo. No hay necesidad. Cuando uno entiende quién es en Cristo. Y yo quiero que en esta mañana tú entiendas que desde el momento que tú has creído en Cristo, el Espíritu de Dios vino a morar en ti. Es Cristo en ti, tu esperanza de gloria. Y cada vez que tú vienes a la iglesia, vienes para llenarte más de la palabra de Dios. Pablo dice: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dice: lo hago todo bajo la potencia, el poder de Cristo. Era esencial Cristo en la vida del apóstol. ¿Es Cristo esencial en tu vida? Acuérdate, separados de mí, ustedes termínalo. Entonces, vivamos pegados a Cristo, aferrados a Cristo. Porque con Él todo podemos hacer. Pablo dice: yo sostengo una gran lucha por ustedes, la iglesia, porque estos hombres han entrado en la iglesia. Y es interesante ver que en casi todas las epístolas
Pablo habla de estos hombres. Ellos iban de lugar en lugar donde el apóstol iba, siempre andaba un grupo de los judaizantes. Y ellos entraban para enseñar falsa doctrina. Ellos entraban para enseñar esclavitud a la ley, a los creyentes. Ellos le decían, sí, está bien, han creído en Cristo, pero tienen que circuncidarse, tienen que guardar las leyes de Moisés, tienen que guardar el sábado, y ponían carga sobre las iglesias gentiles. Tanto era la presión que Pablo tuvo que ir hasta Jerusalén, reunirse los apóstoles. Ellos fueron en oración a buscar la mente de Dios sobre eso. Y el Espíritu Santo les declaró que no era necesario para los gentiles volver a hacerse judíos para pertenecer a Cristo, que ya eran salvos, ya eran completos, maduros en Cristo. Y estos hombres entraban para enseñar, versículos 8, Pablo dice, filosofías humanas. Hoy en día, en las iglesias están enseñando filosofías humanas, pensamientos humanos, prácticas humanas. Jesucristo habló de esto. Jesucristo usó la palabra tradiciones humanas. Y le dijo a los fariseos, los líderes religiosos, ustedes están agarrando las tradiciones humanas y lo están poniendo encima de la palabra de Dios y lo enseñan como doctrina a las personas. Y lamentablemente en el mundo evangélico hay tantas tradiciones que no son necesarias. Hay muchas prácticas en nuestras iglesias que son buenas ideas humanas, pero que a veces llegan a estorbar el avance del Evangelio. No yendo muy lejos, acá en nuestro propio país, en el Perú, yo estuve en la selva. La iglesia tiene 2 puertas, así como ese. No es por eso que hicimos 2 puertas, pero por una puerta entran solamente las mujeres y por otra puerta solamente los varones, para que no haya roce entre mujer y varón. Y después pregunté, ¿y están casados? No. ¿Cuántas esposas tienen? 2, 3 por ahí, hermano. ¿No? Entonces, en la iglesia queremos presentar las ideas como santo, pero en la práctica no están viviendo santamente. Las mujeres se sientan a un solo lado y los varones del otro lado. ¿Por qué? Porque no puede haber roce entre mujer y varón, ¿no? Imagínate que tengo que separarle a Marco de su esposa, ¿no? A Aldo, a César. ¿Qué me van a hacer después del culto? Me van a pegar, ¿no? Porque quieren estar al lado de sus esposas, quieren participar juntos. No hay nada malo, ¿o sí? No, a no ser que estés abrazando a tu esposa en el culto o besándola. No, hazlo en la casa, ¿no? Entonces, son prácticas, eso es lo que Pablo llama prácticas o rudimentos de hombre, tradiciones de los hombres. Hay en algunas iglesias que en el sobre de diezmos y ofrendas tienes que poner tu nombre y la cantidad que vas a dar. ¿Por qué? Porque el pastor quiere saber cuánto están dando cada uno, ¿no? No es para orar por los hermanos, mentira. Algunos oran, pero no todos. Algunos quieren ver. Y después en el culto, ¡ay! Hay algunos hermanos que no están dando su diezmo, ¿no? ¿Y cómo sabe el pastor? Porque está leyendo las tarjetas. Tradiciones de hombres. Hoy en día el mundo está trayendo sus rudimentos dentro de la iglesia, porque Pablo habla acá conforme a los rudimentos de este mundo, a la costumbre mundana. Queremos traer nuestro estilo de vida, de vivir, de vestir. Todo el mundo lo hace. Pero la Biblia nos dice, nos enseña que tenemos que vestir como modesto, decoroso, con pudor. ¿No es cierto? Y todo tiene sus límites. Decoroso, es decir, presentable, bonito,
Tampoco nos vamos a poner un trapo, ya porque soy creyente me pongo mi trapo sucio. O me vengo sucio a la iglesia. O me vengo, como decimos en Papiamento, con cutá, ¿no? Así como me da la gana. Me levanté de la cama con pijama, vamos a la iglesia, igual es la iglesia. No, me peino, me visto bonito, decoro. Hay algunas iglesias que dicen, es pecado que la hermana ponga arete y cadena. No, la Biblia no dice que es pecado. La Biblia dice que no tenemos que poner énfasis, que ese es mi valor. Ya en el peinado o en las joyas que tengo. Si yo pongo mi valor como cristiano en esas cosas, está mal. Mi valor está ¿en quién? En Cristo. Es Cristo en vosotros nuestra esperanza de gloria. Hoy en día el mundo quiere enseñar a la iglesia y obligar a la iglesia a aceptar lo perverso dentro de la iglesia. Y por eso hay tanto énfasis, tanta presión sobre eso de homosexualismo, de lesbianismo. Tenemos que aceptarlo dentro de la iglesia y tenemos que tolerar. Esa es la palabra que usan. Mientras Dios mismo nos enseña en su palabra que tenemos que rechazar, tenemos que odiar ese estilo de vida. Dios lo desprecia, Dios lo aborrece. Entonces, ¿por qué nosotros como iglesia tenemos que aceptar esas enseñanzas del mundo? Esas filosofías humanas, corruptos y perversos. La iglesia tiene que recordar que ha sido rescatada de las tinieblas al reino amado de su Hijo Jesucristo. Y vaya a traer ahora la perversión, a ver si Cristo lo acepta. No lo acepta. Y como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que rechazar el pecado, tenemos que rechazar lo inmoral, tenemos que rechazar la perversidad de nuestras vidas y de lo que el mundo quiere poner sobre nosotros. Pero si ustedes no lo hacen, voy a cerrar a la iglesia, y quieren amenazarnos. En otros países están agarrando a creyentes y los están metiendo en cárceles, los están matando. ¿Para qué? Para presionar a la iglesia que tiene que aceptar lo que el mundo dicta sobre nosotros. Nuestra esperanza de gloria es Cristo. El día que cedemos a esas presiones del mundo, entonces hemos quitado a Cristo del centro de su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, hemos visto la semana pasada. Y como cabeza, Él va a ser el primero en ser atacado. Satanás desde el comienzo está atacando a Cristo, está dañando todo lo que Cristo ha hecho. Satanás está en contra de Cristo. Cristo dice una cosa y él dice otra cosa. ¿Qué le dijo Cristo a Adán y Eva? De todo fruto del árbol puedes comer, pero del árbol que está en el medio no lo deben comer. ¿Qué dijo Satanás? ¿Por qué? Porque Dios es malo, por eso no quiere que lo toquen. Pruébalo. Prueba ese fruto y vas a darte cuenta cómo vas a ser como ¿quién? Como Dios. Vas a poder discernir entre el bien y el mal. Mientras Dios mismo ha ofrecido discernimiento. Pablo dice en el capítulo 1, ¿cuál fue una de sus peticiones? Para que estén llenos de ¿qué? Discernimiento espiritual. Dios ofrecía discernimiento. Pero ahora Satanás quería ofrecerles discernimiento del bien y del mal, ¿haciendo qué? Pecado, haciendo maldad. Y a veces, hasta el día de hoy, estamos creyendo ese mensaje de Satanás. Oh, iglesia, tienen que aceptar lo que la ley dice. Es la ley. Y tenemos que aceptarlo. ¿Y qué de la ley de Dios? ¿Qué de la palabra de Dios? ¿Qué de la santidad de Dios? Pablo dice, yo lucho. Es un dolor, es una lucha constante a favor de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay personas que han entrado y están destruyendo su esperanza de gloria, que es Cristo en ellos. Están queriendo sacar a las personas y hacerlos nuevamente esclavos del pecado. Observe conmigo, Pablo dice, para que sean, versículo 2, para que sean ¿qué? Consolados sus corazones. Para que sean ¿qué? Unidos en amor. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar
todas las riquezas de pleno ¿qué? Entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría. ¿Ya has descubierto todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿Ya tienes todo conocimiento? Entonces tú y yo necesitamos de Cristo todavía. No podemos vivir una vida separada de Cristo. No es que ya que soy creyente, ya soy salvo, entonces voy a llenar mi lista de pecados. Y cuando llega al último, lo confieso, me aparto y después vuelvo a llenar. Eso no es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, la gracia de Dios nos enseña ¿qué? A renunciar continuamente al pecado, a la impiedad y los deseos mundanos. La gracia de Dios me enseña continuamente a vivir en este mundo de una manera como sobria, justa, piadosa. Eso es entrarme a conocer las riquezas o los tesoros de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Es de estar pegado a Cristo. Es de reconocer que Cristo está en mí. Es de saber de que cada vez que yo leo su palabra, dependo de Él, de su Espíritu Santo para enseñarme, y con un corazón sumiso, humilde, aceptar su verdad y practicar su verdad. Y voy creciendo, madurándome, y estoy en el proceso de llegar a ser perfecto. Acuérdense que Pablo dice, mi lucha para la iglesia es hasta que todo hombre sea presentado ¿qué? Perfecto en Cristo Jesús. Ahora él dice, su otro fin es de que todos lleguen a conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros. Tesoros. ¿Quieres riqueza? ¿Quieres tener un tesoro, una herencia? Dios ya te dio una herencia en los cielos con los santos, un lugar en el cielo, te ha regalado el cielo. Ahora tiene un tesoro que quiere que tú descubras, un tesoro de sabiduría, un tesoro de conocimiento. Pero queremos ir al mundo a buscar la sabiduría de este mundo. Mientras en Corintios Pablo dice, la sabiduría de este mundo es ¿qué? Necedad para con Dios. Entonces, si quiero llenarme de la sabiduría de este mundo, ¿de qué me voy a llenar? De necedad. Y me voy a hacer más necio en vez de ser más sabio. El único que me hace sabio es Cristo y su palabra. Mi esperanza de gloria. Pablo dice, y esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras ¿qué? Persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Observe bien qué dice él. ¿Qué dice? Gozándome y mirando vuestro ¿qué? Vuestro buen orden. ¿Y qué más? Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo está contento con la iglesia. Dice, yo sigo luchando por vosotros, sigo orando por ustedes. ¿Por qué? Porque veo que a pesar de las pruebas, a pesar de estos grupos que han entrado y están tratando de engañarles, ustedes siguen firmes en vuestra fe en Cristo. Por eso él dice en versículo 6, léanlo ustedes. De la manera que habéis ¿qué? Recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y ellos no han recibido un conocimiento vago de Cristo. Pablo en el capítulo 1 tomó tiempo para enseñarles quién era Cristo. Y Pablo dice, de esa manera tienen que seguir andando en Él, exaltándolo. De esa manera tienen que seguir predicando el Evangelio. De esa manera tienen que seguir estudiando su palabra. De esta manera tienen que seguir. ¿Cómo? ¿Cómo tienen que andar en el versículo 7? Arraigados. Esa palabra arraigar es de echar raíces profundas. Para que cuando venga la tormenta de la vida, para cuando vengan problemas en la vida, puedo permanecer ¿qué? Firme. ¿Cómo pudieron ellos estar firmes en su fe en Cristo? Porque estaban arraigados ¿en qué?
¿En quién? En Cristo. ¿Qué más estaban? Sobreedificados. Han usado cemento Inca. No usaron cemento Sol, ¿no? Porque el cemento Sol se raja con el sol, ¿no? Pero ellos estaban firmes, sobreedificados, bien. Cada vida estaba edificado ¿sobre quién? Sobre Cristo. Estaban en Cristo, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Y qué más? Confirmados en la fe. Pablo dice, así como habéis sido enseñados, sigan así, abundando en acción de gracias. Sigan estando contentos. ¿Se acuerdan? Pablo dice, fortalecidos con todo poder. ¿Para qué? A ver si se acuerdan. 3 cosas. Muy bien. Veo que han memorizado muy bien. Fortalecidos con todo poder, ¿para qué? Mi esposa me repitió eso toda la semana. Para toda paciencia. ¿Para qué más? Longanimidad. ¿Para qué más? Gozo. Gozándome en la persona del Padre y del Hijo. Gozándome de que he sido, ¿qué? Redimido, rescatado. Tengo un lugar en el cielo, tengo salvación. ¿Has crecido en paciencia en esta semana? ¿Has crecido en ánimo? ¿Has crecido en tu gozo de saber de quién eres en Cristo? Una persona totalmente transformada, reconciliado con Dios. ¿Has gozado en esta semana? ¿Lo has compartido con alguien? Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Pablo dice, tenemos que abundar en esto. Y hazlo con acción de gracias. Y él habla ahí de los hombres que entraron en la iglesia. Están enseñando una vida mundana a la iglesia. Porque él dice, conforme a los rudimentos de este mundo. Una vida al estilo mundano y no según Cristo. Cuando voy a enseñar algo a la iglesia, tengo que hacerme la pregunta, ¿lo que voy a enseñar es según Cristo o según el mundo? Y si hay algo de mundanalidad en algo que quiero imponer sobre la iglesia, mejor no enseñarlo, mejor que dejarlo fuera. ¿Por qué? Porque voy a enseñar cosas carnales, filosofías humanas, huecas, sutilezas. Pablo dice que ellos usaban estrategias. Él usó la palabra engañosas para persuadir, para convencer a las personas. Son personas que vienen y hablan bien. Tienen poder de palabras. Y para convencer a las personas, para andar según el mundo y no según Cristo. Hazte la pregunta en esta mañana. ¿Cómo estás andando? ¿Según el mundo o según Cristo? Y tu vida te va a dar la respuesta. Observe ahora, versículo 9. Porque en Él, ¿en quién? ¿Quién es Él? En Cristo habita corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. No solamente Dios quiso que toda la plenitud habitase en Él. Ahora dice, en su cuerpo habita que toda la plenitud de la deidad. Cristo viene de la misma esencia. Es Dios. Con todo el poder, con todos los atributos, con todo lo que es de Dios. Tiene los mismos nombres, las mismas características. No puede separar a Cristo de la esencia de Dios, porque Cristo es en esencia Dios. En Él habita corporalmente toda la deidad. La naturaleza y los atributos divinos están en Cristo. Él es Dios. Habitaban en su cuerpo terrenal. Una fuerte declaración de que Cristo, cuando Él estuvo acá en cuerpo, era Dios al mismo tiempo. Por eso, como hemos visto en las semanas anteriores, algunos de los milagros que Él pudo hacer.
Ahora observe el versículo 10. ¿Cómo termina? Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él. ¿Quién es Él? ¿Qué soy yo en Cristo? ¿Qué soy yo en Cristo? ¿Qué dice? Completo. ¿Qué eres tú en Cristo? ¿Qué eres tú? No lo están diciendo con convicción. ¿Qué eres tú en Cristo? A ver, los americanos, what are you guys in Christ? Complete. ¿No? Los peruanos, ¿qué son en Cristo? Los arubanos, ¿qué son en Cristo? Así es, ¿no? Los colombianos, venezolanos que hay acá, ¿qué son en Cristo? Completo, chamo, ¿no? ¿Necesitamos del mundo? ¿Necesitamos del placer del mundo? ¿Necesitamos de las actividades del mundo para sentirme completo? No. ¿Necesito del pecado del mundo? No, no lo necesito. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros estamos completos en Cristo, porque en Cristo habita ¿qué? Toda la deidad de Dios. Tremenda declaración del apóstol a esta iglesia. Iglesia, no escuchen a esas palabras engañosas. Iglesia, no crean esas filosofías humanas. Abunden en la vida de cómo han aprendido de Cristo. Hazlo con acción de gracia. Viva tu vida con gozo. Viva tu vida arraigándote, echando raíces más profundas y más profundas hasta alcanzar firmeza. Hasta llegar a abrir esos tesoros de sabiduría y de conocimiento de Dios. Sigan edificando tu vida sobre el fundamento que ya está puesto. Y ese fundamento es ¿quién? Cristo. No edifique tu vida sobre el pecado, sobre Cristo. Hazlo bien, hazlo con gozo, hazlo con acción de gracias. ¿Por qué? Porque vosotros estáis ¿qué? Completos en Cristo. ¿Y quién es Cristo? La cabeza de todo principado y potestad. Cristo está encima de Satanás. Cristo está encima de los ángeles. Cristo está encima de todo. Esas filosofías, cuando Pablo mencionó, está hablando de personas que venían y hablaban de ángeles. Hoy en día se habla mucho de los ángeles, ¿no? Que ángel por aquí, ha aparecido un ángel por allá. Eso eran las mismas enseñanzas en la iglesia de Colosas. Ellos daban culto a los ángeles. Creían en ellos y llegaban a venerar y adorar a ángeles. Y hoy en día hay la misma enseñanza. No ha cambiado. Las filosofías no han cambiado. Las huecas sutilezas, esa forma de engañar, de ser engañoso, sutil, no ha cambiado. Así que estas filosofías, estas huecas sutilezas, esas tradiciones humanas, no tienen que separarnos de Cristo. Al contrario, tienen que animarnos a arraigarnos más en Cristo, a sobreedificarnos más en Cristo y hacerlo con gozo, a seguir viviendo de la misma forma que hemos vivido, separados del pecado, una vida que ha sido trasladado de las tinieblas al reino de Cristo. Ahora vivimos en la luz y Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de todo principado, de todo potestad. Y es a Él a quien tenemos que amar. Y es a Él a quien tenemos que adorar. Y es delante de quien tenemos que postrarnos, arrodillarnos y adorarlo como Dios. No a los ángeles, no a las imágenes, a Cristo. El Dios invisible, que ha sido visible un tiempo para nosotros en la persona de Cristo. Ese es el Dios a quien tenemos que adorar y postrarnos delante de Él.
y vivir para su honor y para su alabanza. Porque ese es el fin. Pablo dice, esa es mi lucha. Mi lucha es la iglesia. Yo quiero que la iglesia sea presentada, como él dice en Efesios, una iglesia sin arruga, una iglesia perfecta delante de Cristo. Pablo dice, esa es mi lucha que sostengo todos los días por ustedes. Mi pregunta es, ¿hay líderes que tienen la misma lucha hoy día por la iglesia? ¿Nos preocupamos por la iglesia para que sea nutrido en toda palabra de Dios? Pablo dice, la meta es de que yo puedo anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Eso significa, yo quiero darle palabra por palabra, pero que sea palabra de Dios. Pablo era un hombre de mucho conocimiento. Fue un hombre estudioso. Pero ¿qué dijo él en Corintios? Prefiero dejar todos esos conocimientos a un lado y solamente presentar a Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto estaban acostumbrados a buscar y a escuchar personas que venían con filosofías más interesantes que las otras. Y Pablo dice, yo no quiero caer en esa trampa. Yo quiero simplemente presentar a Cristo y presentarlo cumplidamente a través de su palabra. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Donde vayamos a anunciar a Cristo. Donde vayamos a amonestar a las personas a vivir para Cristo. Y donde estemos, enseñar a las personas de Cristo. ¿Para qué? Para que toda persona sea presentado, ¿qué? Completo, maduro, perfecto en Cristo. Para la gloria y alabanza del Padre. Si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a Cristo, te hemos presentado al único que te puede dar salvación. Se llama Jesucristo. Te hemos presentado el único que puede darte satisfacción verdadera. Se llama Cristo. No hay otra persona. No es una iglesia, no es un plan, no es ciertas tradiciones, no es de hacer ciertos rituales. Es de venir a Cristo con un corazón arrepentido y decir, Cristo, ya no quiero vivir más para el pecado. Hoy día entendí que tú me amas. Cristo, te quiero a ti en mi vida, mi esperanza de gloria. El único que te puede llevar al cielo es Cristo. El único que puede quitar tu pecado, tu maldad, tu condenación, es Cristo. Y es a Él a quien tienes que venir hoy. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por la persona de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, que lo exalta sobre todo principado, sobre toda potestad. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y es a Él a quien anunciamos que solamente en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna para todas las personas que creen en Él. Señor, y quizás hay personas en esta mañana que nos visitan y todavía no han creído en la persona de Cristo. Te quiero pedir que obres en ellos para que puedan conocer a Cristo. Pero quizás también hay personas que han creído en Cristo y no están viviendo una vida de victoria. Obra un arrepentimiento en ellos para que vengan a Cristo y entiendan que su vida tiene que ser sobreedificado en Cristo y que tiene que echar raíces profundas en Cristo, no en el sistema mundano. No en las enseñanzas ni leyes mundanas, en Cristo, en su palabra. Y aquellos nosotros que estamos viviendo para la gloria de Cristo, que podemos abundar más con gozo, con acción de gracias, siguiendo, arraigándonos, echando raíces profundas, hasta conocer todos los tesoros del conocimiento de Cristo. Padre, bendice a tu iglesia en esta mañana. Y así con las cabezas inclinadas, quizás hay personas en esta mañana, como mencioné, que quieren y que necesitan de Cristo. Y es a ti que quiero hablar en este momento. Quizás has venido y has entendido que solamente Cristo es la persona que murió por ti en el Calvario. Y Él es la única persona que te puede dar salvación. Y tú me dices, pastor, en esta mañana yo quiero entregar mi corazón a Cristo. ¿Por qué no oras ahora ahí en tu corazón? Y dile así en tu corazón, Cristo,
En esta mañana entendí que tú eres Dios y que me amas, que has venido a este mundo para morir en mi lugar, en la cruz del Calvario. Has tomado mi pecado, mi condena sobre ti, y allí en la cruz derramaste tu sangre para quitar mi pecado. Moriste, fuiste sepultado, y al tercer día te levantaste de la muerte para darme perdón de pecados y vida eterna. Dile ahí con todo tu corazón: Cristo, yo creo lo que tú has hecho por mí. Y en esta mañana te abro mi corazón para que entres en él, para que me laves y me perdones y me des vida eterna.